Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, aquí en TV Ciudad, nuestra cita semanal para hablar de toda la investigación y el conocimiento, sobre todo el que se genera aquí en nuestro país, en Uruguay. Bueno, terminamos con los programas especiales dedicados a lo que fue la expedición oceánica Uruguay Sub-200 y volvemos a esta agenda que nos lleva por muchos lugares distintos del conocimiento científico. Por ejemplo, vamos a estar hablando hoy de un congreso que se desarrolla en este momento, en estos días, en la ciudad de Montevideo y que tiene que ver con todo el conocimiento que aporta sobre el entrenamiento físico, tanto para uso recreativo, para bienestar de nuestra salud, como para competencia de alto rendimiento en distintos tipos de deportes. Vamos a estar hablando entonces de eso, ciencia y entrenamiento en nuestro programa. Pero además tenemos hoy un informe en el que se presentan estudios y mediciones que indagaron sobre la calidad del aire en determinados espacios que transitamos o utilizamos cotidianamente en nuestra vida regular. Vamos a hablar de un museo, museos aquí a Sobre Ciencia, la ciencia de los museos, y de un museo que no se llama como todos decimos que se llama, y se las dejo por acá. Y también, por supuesto, retomamos nuestro ciclo para hablar de las propiedades de las plantas nativas, las plantas que crecen en nuestro territorio. Hoy es el turno de la zarzaparrilla, así que todo eso, pero antes, como siempre, el tradicional salpicón con las principales noticias científicas, orientado, entre otras cosas, a terminar con Uruguay Sub-200 y hablar del Día del Patrimonio. El informe final de la expedición Uruguay Sub-200, liderada por la Universidad de la República y el Smith Ocean Institute, anunció el descubrimiento de varios y saludables arrecifes de coral de agua fría en las profundidades de nuestro mar, superando todas las expectativas. Estos arrecifes están constituidos por la especie Desmophilum pertussum, vulnerable a nivel mundial, y se extienden por más de 1,3 kilómetros cuadrados, equivalente a 180 canchas de fútbol a 300 metros de profundidad. La exploración reveló una biodiversidad extraordinaria con la identificación de al menos 30 posibles nuevas especies y la documentación de cientos de especies nunca antes vistas en aguas uruguayas, como por ejemplo el pulpo dumbo. El equipo también registró fenómenos biológicos singulares, como la convivencia de corales con comunidades que se alimentan de metano en el fondo del mar. Más actividades científicas para este Día del Patrimonio 2025 en Uruguay, que se celebra el sábado 4 y domingo 5 de octubre con la consigna 1825-1830, bicentenario en todos los pagos. Este domingo de 14 a 17 habrá una recorrida por la colección de fósiles del arroyo Vizcaíno, un sitio paleontológico extraordinario con miles de restos de mamíferos gigantes, perezosos, mastodontes, gliptodontes y tigres dientes de sable. Habrá también una charla con paleontólogos, un taller de paleoarte y una recorrida por la colección de fósiles. Además, invitan a conocer los nuevos recursos educativos del proyecto Megafauna 3D. Se desarrolla en el predio del Liceo número 2 de Sauce, en Santa Isabel, esquina Francisca Pascual de Artigas, en Sauce, departamento de Canelones. La Facultad de Medicina, a 150 años de su fundación, abre sus puertas este sábado 4 y domingo 5 de 10:30 a 18 horas. Habrá visitas guiadas a las 11, a las 14 y a las 17. La facultad fue creada por resolución en 1875, iniciando sus cursos al año siguiente en su antiguo edificio de Sarandí y Maciel. La actual edificación es de 1911, posee una rica historia arquitectónica de estilo clásico, habiendo sido en su momento uno de los edificios más grandes de la época. Facultad de Química abrirá también sus puertas el sábado 4 de 10 a 17. Se podrá participar en stands interactivos que muestran parte de las actividades de enseñanza, de investigación y extensión que realiza la Facultad de Química de la UDELAR. Esto es en Avenida General Flores 2124 entre Yatay e Isidoro de María. Y la Estación Meteorológica Prado tendrá visitas guiadas este sábado 4 y domingo 5 entre las 10 y las 18. Habrá descripción del trabajo realizado en una estación meteorológica y de los instrumentos allí instalados. Habrá visitas guiadas cada una hora, siendo la primera a las 10 y la última a las 17. La estación queda en León Ribeiro, entre Lucas Oves y Delmira Agustini.
¿No les pasa a ustedes que a veces entran a algún negocio que vende bolsitas con distintos tipos de yuyos, de hierbas para infusiones y demás, y se preguntan de dónde sale eso que dice, bueno, tal yuyo es bueno para la digestión, tal para los dolores articulares? ¿Cuánto hay de eso de ciencia? ¿Cuánto hay en eso de conocimiento y cuánto hay y sin el apenas, de saberes tradicionales y demás? Bueno, ustedes lo tienen claro, en este programa desde el principio de año venimos deteniéndonos una vez al mes en un yuyo, en una de estas hierbas que crecen en nuestro país y analizando qué es lo que dice el conocimiento popular y sobre todo qué dice la ciencia. Y para eso, una vez más, le agradecemos el contacto a través de Zoom desde Tacuarembó al doctor Manuel Minteguiaga. Manuel, ¿andás por ahí? ¿Cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, hoy vamos a hablar de una planta que, por empezar, tiene muchas variedades, por otro lado, tiene muchas confusiones en cuanto al nombre, al punto que yo mismo casi me hago lío, pero es la zarzaparrilla. Sí, exacto. Bueno, zarzaparrilla es un nombre bastante común que se le puede dar en realidad a más de 6 especies en el Uruguay. En otros lugares hay como 19 especies que se conocen como el nombre zarzaparrilla. Estamos hablando, la que nosotros vamos a hablar en particular, el nombre científico es Exmilax campestris. Ujú. Es la primera vez, Gustavo, que hablamos de una especie de monocotiledonia, Ok. bien como planta medicinal, familia Esmilacacea. Ujú. Y tiene otros nombres comunes como yapecanga, como verdenazo, zarzamora, y bueno, de ahí que viene la confusión muchas Claro, veces. está bien. Ahora, ¿también hay otra planta que no es la misma a la que se le suele llamar zarzamora o siempre es la misma? No, 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 la zarzamora justamente es otra Ahí especie, no está, es una dicotiledonia, es claro. una rubus, son dos otras especies que hay en el país y son invasoras. Ahí está. Milax campestris es nativa. Bien. Hay otras especies, Gustavo, que también, esta se le llama zarzaparrilla blanca, hay otra que es Muehlenbeckia sagitifolia, que se le llama zarzaparrilla colorada. Pero bueno, justamente con el nombre zarzaparrilla son varias. Y hoy vamos a hablar de la blanca, que es una enredadera Exacto. que puede trepar hasta 4 metros de altura, tiene zarcillo, es de las que pinchan, ¿no? Es de la que pinchan, ahí están, los televidentes lo pueden ver, tiene muchísimas espinas, tiene zarcillos que la hace trepadora, bien, puede tener espinas también en las venaciones, en las puntas, y es extremadamente, una planta extremadamente espinosa. Los aguijones, bueno, realmente hacen mucho daño si no se tiene mucho cuidado. Bien, flores blancas, también puede ser moradas, tiene bayas oscuras, ¿no? O ese púrpura oscuro tirando a negro, ¿no? Exacto. En realidad es una planta, se le llama muy plástica, que crece en diferentes condiciones, no solo de Uruguay, del sur de Brasil, e incluso hasta Bolivia, bien, toda región pampeana, incluyendo hasta Bolivia. Y dentro de su región, digamos, tiene diferentes, no solo el color de flor, sino diferente morfología de la hoja, bien, y también crece con diferente hábito. Bien, en algunos lugares, por ejemplo, en las restingas en Brasil, crece sobre la arena, mientras que en otros lugares es trepadora nata. Bien, estamos hablando de una planta que fue de las primeras que se exportó de América a Europa por su uso medicinal Exacto. para una enfermedad que era un azote como es la sífilis. Sí, es muy curioso eso, porque justamente en el Brasil, desde el siglo XVI, se exportó esta planta a Europa por el brote de sífilis en Europa, justamente. Y bueno, esta y otras especies se recogían y se juntaban en Río de Janeiro y se mandaban para el viejo continente. Sin embargo, bueno, esta especie ha sufrido de todo, ¿no? Primero fue reconocida ampliamente como planta medicinal, hasta el siglo XIX se envió para Europa. Incluso estuvo en la farmacopea, Gustavo, estuvo en la farmacopea brasileña, en la farmacopea argentina, hasta que a la segunda mitad del siglo pasado fue retirada, porque justamente por la falta de evidencia científica sobre bueno, sus propiedades medicinales. Bien, primero una duda que me surge a mí. Cuando hablamos de esta planta que tiene flores, frutos, hojas y demás, Sí. ¿en cuál de esos elementos se concentran las propiedades medicinales? Bueno, hay descritos en realidad en los tres. Ajá. Ahí también la parte subterránea es muy usada, ¿no? El rizóforo. E incluso se le llama tallo subterráneo. E incluso se utiliza en el mate, Gustavo, también como en vez de ponerlo encima de la yerba, se pone adentro del termo. Bien, Ajá. hay descripciones que de uso común. También se utilizan las partes aéreas casi con las mismas propiedades medicinales descritas
el rizóforo, y las flores también se han reportado las infusiones de flores como contra las hongos vaginales. Ah, bien, o sea, es bien amplio el abanico de Sí, acción. Ahora, vos decías, fue retirada a mitad del siglo pasado de la farmacopea por falta de evidencia científica. De ahí para acá exacto. se construyó conocimiento científico. Se construyó, bueno, vamos primero a algunas de las otras propiedades, aparte de contra la sífilis, es diaforética, se la asocia con diaforética, digamos, o sea, sudorífera, para regular la temperatura corporal, antidiarreica, también se la usa para tratar psoriasis, para tratar la enfermedad de la gota, antipruritíca, o sea, para la picazón. Pero ¿qué sabemos realmente? Bueno, muy poco. Bien, lo que se ha probado sí o sí es en modelos in vitro, es una altísima actividad antioxidante porque tiene muchos polifenoles, muchos taninos condensados, bien, proantocianidinas, y lo que se sabe que es antiinflamatoria, bien, pero siempre en modelos in vitro. Bien, Se ha visto que ella inhibe la expresión de factores de inflamación y la liberación de citoquinas inflamatorias, ¿tá? Y también la proliferación de radicales libres. Eso se ha visto. Sin embargo, la investigación científica también ha demostrado que un uso popular, que es el ser diurética, que mucha gente la toma como diurética, no lo comprobó la ciencia. Y es uno de los pocos casos, Gustavo, donde un uso popular no es comprobado por la ciencia. es cierto, generalmente lo que se da es lo contrario, ¿no? Se confirma Sí, lo que se acumuló durante siglos de conocimiento. De todos modos, a ver, lo antioxidante hoy es una virtud muy buscada y por lo que decís, exacto. digamos, in vitro ya está confirmado, o sea que va a Sí. avanzarse cuando sea el momento en ese camino. Sí, y por varios modelos. Aparte también hay una cuestión que no hablamos, es una planta polifacética. O sea, no solo están las partes aéreas, en las partes digamos, subterráneas, sino incluso en los frutos. Hay lugares que también se comen los frutos que también tienen estos compuestos antioxidantes. Bien, o sea que, a ver, tanto lo antiinflamatorio, que no es menor, y también hay un montón de líneas de investigación que tienen que ver con la incidencia de determinados agentes inflamatorios, más Sí. lo del antioxidante, le da un futuro muy prometedor. La pregunta que yo te hago es, ¿te consta que esté siendo objeto de investigación en algún lugar de la región? Sí, sin duda, sin duda. En Argentina, sobre todo, bien, sigue estando en el Código Alimentario de Argentina, entonces muchas de las investigaciones nos llegan desde Buenos Aires, Bien. bien, así que se ha avanzado y sobre todo también el carácter, están todos muy relacionados, el carácter antiinflamatorio e inmunomodulador, y se ha visto también inmunomodulación, sistema inmune, así que realmente hay mucho futuro en esta planta. Bien, no la vi en la yuyería, no la vi donde compro habitualmente, así que voy a tener que irme al campo a buscar. Sí, no, no es tan común, no es tan común de ver, incluso como al ser varias especies que se conocen como zarzaparrillas, puede haber incluso confusión, ¿verdad? Que sean varias especies que se vendan en lugar de una sola. Bien, Manuel, te despido por hoy. Vamos a retomar contacto este mes porque nos quedó pendiente Sí. uno por la campaña del barco, así que ¿por dónde seguimos para la próxima? Bueno, para el próximo nos vamos para el lado de las pasifloras, para el lado de los burucuyás, Uy, así qué que vamos a andar por ese lado. hermosa flor además. Bueno, muchísimas gracias, Manuel Miteguiaga. Por favor, que pase lindo, Gustavo. Igualmente, hasta Chao, luego. chao. Gracias. Cerramos por acá, pausa en Sobre Ciencia y a la vuelta mucho más contenido para compartir. Continuamos haciendo Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad y un poco puede pensar que esta nota nació en la pandemia, porque en definitiva hay un esbozo de este tema que se trató y nos preocupó cuando los ambientes encerrados tenían circulación de virus y demás. Y ahí arranca un trabajo, ¿no? ¿Cómo andás, Daniela Hirschfeld? Bienvenida. Bien, buenas noches. Sí, esto es como un acertijo. Vamos a hablar hoy de algo que no vemos, Bien. pero que siempre está y que es vital para la sobrevivencia del ser humano.
¿no? Dicho así, es como te decía, es casi un acertijo, pero de lo que vamos a hablar, por supuesto, es del aire. Y vamos a hablar en particular del aire interior, del aire que está en los ambientes cerrados, que es donde pasamos 90% de nuestro día. O sea, no se habla mucho del aire que respiramos en los lugares donde trabajamos, donde estudiamos, pero en realidad es donde pasamos más tiempo, ¿no? El famoso hay que ventilar, que en invierno no ejercemos porque hace frío. Exactamente, uno piensa en la contaminación en las calles y ese tipo de cosas, pero quizás dentro de los espacios cerrados no es tan habitual en pensar si nos estamos contaminando o no. El estudio del aire interior obviamente no es algo nuevo, empezó ya hace unas décadas y lo que tuvo en los últimos años fue un auge y sobre todo una ampliación de las disciplinas en las que están involucradas en esta investigación. Ya es no solamente los microbiólogos, ¿no? Los químicos, sino también los arquitectos, el diseño, la ingeniería ambiental. Hay un montón de disciplinas ahora que, bueno, están estudiando este elemento que es el aire interior. Sí, de hecho hasta se popularizaron dispositivos. ¿Te acuerdas que en las salas de reuniones y demás tenían, bueno, determinada concentración de dióxido de carbono, ya vi que abrir la ventana? Exactamente, exactamente. Hay un montón de parámetros que justamente forman parte de este estudio que por primera vez, si bien se han hecho estudios en Uruguay sobre determinados tipos de contaminaciones interiores, este es el primer estudio de algún modo sistemático y multidisciplinario que está investigando o que está queriendo conocer las cualidades del aire interior, ¿no? Es un estudio que ya empezó hace unos años y que empezó por las escuelas, ¿no? Por el aire que está en los salones de clase, justamente porque allí hay una población vulnerable, que son los niños, que son más propensos, por ejemplo, a las enfermedades respiratorias. Sí, una gran densidad de personas por metro cuadrado. Totalmente, totalmente. Este es un estudio, como te decía, que es el primero sistemático y que, bueno, por supuesto fuimos a hablar con algunas de las personas que forman parte de esta investigación y en esta primera parte del informe vamos a hablar con Mariana Mendina, investigadora, por ejemplo, de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Vamos a ir viendo diferentes instituciones que nos cuenta cómo surgió y en qué consiste este estudio. La idea de este proyecto surgió a partir de consecuencias que vimos por la pandemia del COVID-19, ¿no? En ese momento se tuvieron que cerrar las escuelas como medida de prevención y ahí empezamos a notar que había a nivel nacional y internacional también, ¿no? En el mundo, una carencia muy importante respecto a la calidad del aire interior. Desde ahí surgió el interés de empezar a generar a nivel nacional un poco más de información de la que había. Bueno, en el proyecto decidimos trabajar con dos edificios escolares que trabajan en 2 turnos, o sea que son 4 escuelas diferentes. Y en estas 4 escuelas lo que hicimos fue colocar en todos los salones unos sensores que nos permiten medir en forma continua la temperatura y la humedad y el dióxido de carbono. Por otro lado, hicimos algunas intervenciones puntuales, elegimos algunos salones, de 5 salones de cada edificio, donde se hicieron unas campañas de muestreo microbiológico y a su vez se hacían encuestas de confort, que tenía que ver con la percepción del confort que sentían los niños respecto a las temperaturas que sentían dentro del salón, y también algunas medidas de calidad de aire interior y exterior. También se hicieron encuestas a las familias. Gracias a este proyecto se conformó un grupo multidisciplinario. Esto es algo muy novedoso, no solo a nivel país, sino también a nivel mundial. Hay pocos estudios que logran unir todas estas disciplinas. En este proyecto trabajamos ingenieros que tenemos que ver con la parte de mecánica de los fluidos computacional, hay ingenieros eléctricos, y la parte de ingeniería ambiental también está presente. Y por otro lado intervienen también microbiólogos, doctores, hay pediatras, arquitectas que están vinculadas a la parte del confort térmico del proyecto.
Bueno, bien, la intro venía por ese lado, ¿no? La preocupación que se renovó a partir de la pandemia y la manera de abordarlo, ¿no? Exactamente, y esta superposición de, ¿no?, o interacción de disciplinas es un poco lo que quiere aportar este trabajo, que incluye, como decíamos, diferentes parámetros, ¿no? Tú hablabas del dióxido de carbono, pero también, por ejemplo, de los microorganismos presentes en el aire, bacterias, virus, que son los que, bueno, que pueden tener un impacto en la salud quizás más directo. Ese es uno de los parámetros y es el que nos va a contar un poquito más Daniela Arredondo. Ella es microbióloga del Instituto Clemente Estable, y Lorena Pardo, que es médica del Instituto de Higiene, que nos cuentan más justamente sobre estos trabajos en microorganismos y el impacto en la salud. Este estudio en realidad lo que mide son, bueno, en un principio las bacterias y los hongos que se encuentran dentro de los salones escolares. Lo hacemos de dos formas esta medición. Una es con un equipo que lo que hace es tomar el aire, lo filtra y lo expulsa por abajo. Entonces eso lo que nos ayuda es a concentrar volúmenes de aire más grandes que si nosotros, por ejemplo, pusiéramos placas de exposición, o sea, placas con medio de cultivo dispersos por el salón. Esto lo hacemos durante 10 minutos en cada uno de los salones y después lo que hacemos es hacer el recuento tanto de bacterias como de hongos. En esa aspiradora nosotros ponemos un filtro que es el que retiene todas las bacterias y los hongos, y luego nosotros acá en el laboratorio de bioseguridad lo que hacemos es sembrar, o sea, y sacar las bacterias que estaban en esos filtros para poder hacer el recuento de las bacterias y los hongos aerobios. Casi todas las bacterias que hemos encontrado son ambientales, no hemos encontrado nada que nos haga llamar la atención ni que llevara a decir en la escuela que tuvieran que tener cuidado o alguna cosa. Son principalmente ambientales, lo mismo pasa con los hongos, pero bueno, vamos a tener más información cuando tengamos todo el panorama completo a través de los estudios genéticos. Los hongos y las bacterias ambientales son los que están en la tierra, que se resuspenden cuando camina la gente o cuando pasa un auto y levanta tierra, que estamos expuestos continuamente, que no necesariamente tiene que ver de que es un ambiente cerrado, de que es un espacio cerrado, sino que entra por la ventana y después queda circulando ahí. Este estudio es muy interdisciplinario, entonces tenemos ingenieros trabajando en la parte de la medición del dióxido de carbono, o sea, del CO2. Lo que vimos es que cuando aumenta la concentración de CO2, o sea, cuando el ambiente se entra a viciar, lo que llamaríamos normalmente, que a todos nos adormece y quedamos así medio somnolientos, nosotros encontramos como que aumenta el número de bacterias. Lo que estamos haciendo este año es intentar perfeccionar ese ensayo y buscar respuestas a ver si efectivamente, si aumenta la concentración de dióxido de carbono en el salón, aumenta el número de bacterias y quiénes son esas bacterias. Las infecciones respiratorias son un fenómeno complejo en donde nosotros clásicamente decimos que intervienen tres aspectos: el hospedero, o sea, la persona que contrae las infecciones, los microorganismos, los virus, las bacterias, los microbios, y el entorno, en este caso, el aire, el medio ambiente. Por eso, este proyecto tiene como interesante las distintas miradas y la interacción de las distintas miradas. Sentarse todos en torno a una mesa y intentar hablar el lenguaje del otro y explicar o intentar explicar estos fenómenos con estas distintas variables que fuimos estudiando. Claro, y están las dos dimensiones, ¿no? A ver, hay mucho más, pero la química en sí misma y la biológica, la microbiológica, ¿no? Un poco quedaron medianamente presentadas. Es así, porque de hecho en el aire hay un montón de cosas, ¿no? Pero justamente, como decíamos, ¿no?, esta participación de un montón de disciplinas hace que también puedan investigar otro tipo de parámetros. Y en este caso también analizaron contaminantes del aire, ¿no? ¿Cuáles? Bueno, de esta parte del informe hablamos con Mauro D'Angelo, que es investigador otra vez de la Facultad de Ingeniería, que nos contó entonces qué contaminantes analizaron y por qué esos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la contaminación atmosférica tanto en ambientes exteriores como interiores genera unas 7 millones de muertes prematuras al año. Eso muestra la importancia del problema
Y bueno, las sustancias que son responsables, digamos, de esta problemática se denominan contaminantes criterio. Básicamente tienen 3 características. La primera es que nos pueden afectar la salud directamente solamente por el hecho de que nosotros estamos respirando aire en donde están esas sustancias. La segunda es que son muy abundantes, sobre todo en zonas urbanas. Y la tercera es que se denominan criterio porque sobre ellas se han establecido distintos criterios objetivos de calidad del aire o estándares, ¿sí? Por ejemplo, la concentración máxima en el aire exterior para cierto contaminante al cabo de un día en promedio no puede superar tal valor. En ese sentido, la idea era evaluar si estos contaminantes que están presentes en el aire urbano también se podrían encontrar dentro de salones escolares de clase. Para eso lo que hicimos básicamente fue desarrollar una campaña de monitoreo extensa en 2 edificios escolares de Montevideo durante los años 2023 y 2024, en donde medimos en simultáneo la concentración de 2 fracciones de partículas, que son 2 de estos contaminantes criterio, afuera de las escuelas, y en simultáneo adentro de 4 salones ubicados en estos 2 edificios que estudiamos. Además, dentro de los salones también medimos la concentración de dióxido de nitrógeno, que es otro contaminante criterio. Para hablar un poco de los contaminantes, estas fracciones de partículas, denominadas PM10 y PM2,5, son partículas de cualquier composición que tienen la propiedad de tener un diámetro, un tamaño, en el caso del PM10, menor o igual a 10 micrómetros, muy pequeño, y 2,5, en el caso de 2,5, menor o igual a 2,5 micrómetros. Las de 10 micrómetros las podemos inhalar, pero no llegan a los pulmones. Las de 2,5 micrómetros, sí llegan a los pulmones y pueden llegar al torrente sanguíneo. Entonces, pueden tener efectos sobre la salud humana. Una particularidad que tienen estos contaminantes particulados es que su definición es por tamaño y no por composición. Entonces, PM2,5 puede ser, por ejemplo, humo que sale de un caño de escape o de una industria o de una chimenea de una estufa leña, como también polvo resuspendido, porque nosotros transitamos en los lugares interiores y resuspendemos polvo sedimentado. Son muy pequeñas partículas que no podemos ver, pero el origen puede ser diverso y un origen puede ser más peligroso que el otro. Bien dijiste, Daniela, muchas instituciones involucradas, muchos abordajes desde distintos campos, y ahora, ¿qué es lo que queda para redondear? Bueno, ya vimos, como bien dijiste hace un rato, la microbiología, los contaminantes, y la presencia de los contaminantes hace que conocer la presencia de estas sustancias, tanto microbiológicas como químicas, hace que se pueda tomar medidas, ¿no? Porque no solamente conocer la calidad del aire, sino, bueno, pensar qué se puede hacer para mejorarlo o para, bueno, prevenir, por ejemplo, problemas de salud, ¿no? Entonces, en esta última parte del informe, lo que le preguntamos es, bueno, ¿qué observaron en general en este estudio que está en proceso? Resultados parciales. Exacto. Y, bueno, ¿cuál es el principal aporte de este trabajo para continuar, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, abrimos las ventanas, ventilamos y ya está. Pero hay medidas, por ejemplo, arquitectónicas que se pueden tomar. Bueno, eso fue lo que le preguntamos en la última parte. Vemos el último tramo del informe y te despido hasta la semana. Y nos vemos la semana que viene. Muy bien, lo vemos. Al cabo de este estudio, que es un primer estudio preliminar, obviamente hay que seguir investigando, encontramos con que en uno de los edificios más ubicados cerca del centro de la ciudad sí medimos la presencia adentro del salón del dióxido de nitrógeno, o sea que podemos afirmar que hay aire que está ingresando de fuera hacia adentro. Pero en algunas ocasiones, y en promedio, lo que medimos adentro de concentración de partículas resultó ser mayor a lo que medimos afuera y estar también vinculado con la ventilación, o sea, al ventilar también descendían los niveles. Entonces, lo que entendemos ahí es que hay un doble efecto. Por un lado hay una entrada de la contaminación atmosférica urbana hacia adentro, sobre todo en esta escuela más céntrica, pero también hay fuentes interiores de este contaminante de partículas, por ejemplo, la resuspensión de polvo, que hace que al ventilar esos niveles bajen y que a veces sean más altos adentro que afuera. Entonces, entiendo que una de las cosas que se puede hacer a futuro, además de medir más para poder afirmar mejor esto, es estudiar la composición de las partículas, porque ahí podemos ver realmente de qué están formadas las partículas que están adentro. También lo que hicimos fueron simulaciones numéricas donde intentamos simular cómo es el movimiento del aire adentro de los salones y cómo podemos hacer una estimación del riesgo de contagio de si hubiera, por ejemplo, una persona infectada, ¿no? Con el modelo numérico, nosotros lo que podemos es, por ejemplo, diseñar diferentes estrategias de ventilación y corroborar si
alguna es mejor que otra desde el punto de vista de disminuir el riesgo de contagio, ¿no? Bueno, por ejemplo, con estos modelos nosotros pudimos ver que no es necesario tener abiertas las ventanas todo el tiempo, que una estrategia que ventila por periodos pequeños, con una abertura relativamente pequeña, pero habiendo ventilación cruzada, es decir, ventanas de un lado y de las ventanas en una pared opuesta, vinculadas al exterior, eso puede ser tan eficiente como tener la ventana abierta todo el tiempo, ¿no? Todo este proyecto puede llegar a servir para facilitar a los arquitectos el diseño de las escuelas, porque ya vimos que necesitamos tener ventilación cruzada, que se airee el salón, quizás las ventanas que se abren así no son las más cómodas y se puede implementar alguna ventana que sea más tipo banderola también desde afuera para que entre aire y circule. La parte de los microorganismos dentro del salón de clase, bueno, si nosotros vemos que ventilando podemos disminuir o podemos bajar la cantidad de niños que se enferman, o sea, porque lo que enferma no es el aire, son los microorganismos que están en el aire, o sea, el frío no enferma. Entonces, si nosotros podemos ayudar a generar políticas que ayuden a las escuelas, me parece que ya es un aporte gigante. Acá este tema de la calidad del aire, que como bien quedó dicho, es una investigación que continúa y que seguramente tendremos para otros momentos, más datos y resultados. Pero ahora volvemos a hablar de la ciencia en los museos, esta recorrida de Alexandra Perrone. ¿Cómo anda? ¿Cómo andas, Gustavo? Volvemos a hablar de museos. Pero tengo un problema con este museo. Porque yo te pregunté, vas al museo tal y me dijiste, no se llama así. No se llama. Entonces ni te Hoy digo. vamos a hablar del Museo Zoológico Dámaso Antonio Larrañaga. El oceanográfico. Bueno, popularmente llamado el Museo Oceanográfico, pero no es ese su nombre. No, estamos hablando de... No. Que no solo que no lo es, sino que la gente que se dedica a la oceanografía ve con bastante malestar que en un museo donde prácticamente no hay nada vinculado. Así que capaz que podemos hacer que se revierta esto popularmente y que la gente empiece a llamar el Museo Zoológico Dámaso Antonio Larrañaga. El Museo Larrañaga, porque todo junto, largo. Bueno, vamos a ver ahora en la primera parte del informe cuál es la historia de este lugar. Y es uno de los 3 museos de historia natural que hay en Montevideo. Tenemos el Museo Nacional de Historia Natural, tenemos el Museo Torres de la Llosa y tenemos este museo que pertenece a la Intendencia de Montevideo, ¿no? Recordemos, el Museo Nacional de Historia Natural es del Ministerio de Educación y Cultura, Torres de la Llosa es de la ANEP y este es un museo de la Intendencia de Montevideo, pero a veces trabajan en conjunto, tienen, no sé si recordan, nosotros lo contamos en Sobre Ciencia, hicieron una trivia en el Día Internacional de los Museos. Es cierto. Entre los 3 museos para descubrir justamente especies. Este museo tiene especies de animales autóctonos y también exóticos. Y es un paseo muy lindo de hacer. Es un museo muy lindo. Sabés que no lo conozco, ¿no? Ah, bueno. La idea justamente de Sobre Ciencia de este espacio es que la gente vuelva a entrar a nuestros museos. Y en la primera parte del informe nosotros fuimos a hacer unas imágenes en este museo del edificio exterior que tiene su historia y justamente de las piezas que tiene dentro, que tiene alrededor de más de 500 piezas expuestas. Y bueno, lo vemos en la primera parte del informe. En la Rambla República de Chile al 4215 se encuentra el Museo Zoológico Dámaso Antonio Larrañaga, un lugar que tanto el predio como el edificio cuenta muchas historias. Con una curiosa forma de U, el edificio fue diseñado en 1925 por los arquitectos Canale y Massara, por encargo de Visconti Romano, que tenía la intención de abrir allí el Café Morisco. Este emprendimiento, de corto y dudoso funcionamiento, sería conocido en la sociedad uruguaya como el Cabaret de la Muerte, no solo por las historias urbanas de lo que ocurría dentro, sino también por haber sido construido en el predio donde funcionaba antiguamente la morgue de Montevideo. En 1934, tras fracasar como negocio, fue cedido al Servicio Oceanográfico y de Pesca, que permaneció allí hasta 1940. Más tarde, en 1956,
fue inaugurado allí el Museo de Historia Natural Dámaso Antonio Larrañaga, en homenaje a quien fuera naturalista, botánico, además de colaborador en la fundación de la Biblioteca Nacional y de la Universidad de la República. Su obra científica es valorada históricamente y publicó varios trabajos, entre los que se encuentran 3 volúmenes de textos y 2 atlas ilustrados con mapas y láminas de animales y plantas. Este Museo de Historia Natural, que actualmente pertenece a la Intendencia Capitalina, es el único de los museos de ciencias naturales de Montevideo con referencia solamente a la zoología y expone más de 500 piezas. Algunos de estos animales que vemos en las vitrinas están taxidermizados y otros embalsamados. La taxidermia es un proceso que preserva la piel de un animal y la monta sobre un maniquí o armazón para crear una figura natural. El embalsamamiento, por su parte, busca la conservación integral del cuerpo mediante la inyección de químicos que evitan la descomposición orgánica, manteniendo así la forma original del individuo. Muchos de los animales que se encuentran expuestos en este museo estaban en vida en el zoológico de Villa Dolores de Montevideo. Me gustó esa, porque solemos usarlos como sinónimos, ¿no? El embalsamamiento y el proceso de taxidermia, sí. Y sin embargo son cosas bien distintas. Sí, bien distintas. Y es una de las cosas que más llaman la atención, nos lo decía también en el Museo Torres de la Llosa, y también es una de las cosas que más le preguntan a los funcionarios de este museo. Yo tengo que agradecer a Walter Sosa, que nos recibió, y a Carlos Calamares, que nos pasó toda esta información. Y bueno, es un museo que, bueno, se llama Dámaso Antonio Larrañaga por justamente la historia de este naturalista, que fue un aporte fundamental. Considerado el primer científico nacido en Uruguay, exactamente, ¿no? Entonces sí. Digo, vamos a ver si podemos hacer campaña para que se pueda llamar de forma correcta el museo. Y bueno, vamos a ver en la última parte del informe todo lo que tiene que ver con horarios, cómo visitarlo, y lo pudimos recorrer más con las cámaras de TV Ciudad para que justamente se pueda apreciar y se puedan despertar estas ganas que hay que fomentar de visitar nuestros museos, que están abiertos todo el año, por suerte, lo vemos. La función del Museo de Historia Natural Dámaso Antonio Larrañaga es esencialmente didáctica y las actividades y programas se orientan a la difusión de conocimientos relativos al sector de las ciencias naturales. A este museo lo visitan muchas escuelas, liceos y clubes deportivos. Es un museo autoguiado porque tiene cartelería, aunque hay gente en sala por si alguien tiene alguna pregunta, que casi siempre está relacionada con el proceso de taxidermia. El Museo de Historia Natural Dámaso Antonio Larrañaga contribuye desde hace 50 años al estudio, la conservación e investigación de la relación entre los seres vivos y su hábitat, cumpliendo con un rol social y educativo. Alexandra, entonces simplemente el repaso de los días y horarios de visita. Sí, está abierto de martes a viernes, de 9:15 a 12, y después cortan a las 13, a las 16:45 vuelven a abrir entre ese horario, y los sábados en horario corrido de 10:15 a 15:45, es el que vemos en la Rambla de Montevideo. Y bueno, hay que visitar nuestros museos, Gustavo. Muy bien, otra alternativa además con ese horario de sábado para este fin de semana de patrimonio, por lo menos para el sábado. Exactamente. Muy bien, gracias Alexandra. Hasta la semana que viene. Pausa y a la vuelta hablamos de ciencia y entrenamiento, ejercicio físico.
Bueno, a lo largo de los 5 años ya de Sobreciencia en TV Ciudad y alguna cosa en la época de Sobreciencia Radio, hemos tenido más de un episodio en el cual reflejamos la interacción entre el entrenamiento, el ejercicio físico y la ciencia, la generación de conocimiento. Bueno, en este momento se está desarrollando en Montevideo y a lo largo de 3 días una actividad, un congreso internacional que justamente explora y divide conocimiento entre sus participantes para profundizar en esta relación. Conocimiento, ciencia, investigación y el deporte, ya sea en su escala más rutinaria, amateur, doméstica, o el alto rendimiento y la alta exigencia. Le agradecemos muchísimo la presencia en estudios a Luis Javier Chiroza Ríos, investigador y fundador de la red Pleokinetic, profesor y entrenador de handball en la Universidad de Granada de España y especialista en el entrenamiento de la fuerza y experto en dinamometría electromecánica funcional. Bienvenido a Sobreciencia. Muchas gracias. Y Alejandro Trejo, quien ya estuvo en Sobreciencia en algún informe hace un tiempo largo, licenciado en Educación Física, con doctorado en Ciencias del Deporte, integrante del grupo de investigación del ISEF Deporte y Rendimiento y, bueno, miembro del comité organizador de este Congreso Internacional. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Primero que nada, Alejandro, bueno, el Congreso es miércoles, jueves y viernes, con un montón de actividades que son de acceso libre, previa inscripción, pero no hay un costo económico, porque se me ocurre que hay infinidad de gente en nuestra ciudad, en nuestro país, que da clases, que tiene un gimnasio, que interactúa con nuestra condición física y que le vendría muy bien tener conocimiento para estas cosas, ¿no? Bien, justamente en esta gran cantidad de gente que no sabíamos cuál era, teníamos una expectativa que no sabíamos que podía suceder. Tenemos cerca de 1.200 inscriptos, tal vez porque es gratuito, pero eso facilitó esto y hoy tuvimos cerca de 400 personas asistentes en la mañana en forma presencial. El congreso es gratuito. Simplemente requiere una inscripción, eso sí, online, en la página web del ISEF, isef.edu.uy, y ahí es seguir los enlaces. Físicamente es en Facultad de Ciencias y en algunos gimnasios también. Físicamente es en Facultad de Ciencias, que es con quien organizamos. Además tenemos el apoyo del Comité Olímpico, ¿no?, de CSIC y de PDCIVA, además del ISEF y Facultad de Ciencias. Y tiene actividades presenciales de carácter exponencial, o sea, la gente va a sentarse a escuchar a ponencias de diferente índole y en la tarde tenemos actividades prácticas vinculadas a talleres donde los disertantes, en lugar de hablar, desarrollan propuestas prácticas que se reparten entre el Club Malvin, Escuela Italiana. Esos son los espacios después de las 7 de la tarde. También gratuito y también de inscripción con un formulario Google. Quiero contarle algo a la gente y tal vez esto dispare la próxima pregunta. Mientras conversábamos veíamos imágenes de un informe que hicimos sobre estudios vinculados al baile de tango, puntualmente milonga, y determinada posibilidad de recuperación a partir de determinadas dolencias. ¿Por qué es eso? No es solamente que hacer ejercicio para estar sano, algo que nos sabemos desde que nacemos, sino que también a veces es un gran aliado para cosas que no imaginamos, ¿no? Para recuperar determinadas cosas. Bueno, hombre, yo creo que es obvio, ¿no? Pero la actividad física en general y dentro de la especialización de uno, que es el trabajo de fuerza, todo lo que conlleva el poder mover nuestra estructura muscular nos hace que podamos revertir muchas de las dolencias que tenemos como seres humanos. Y por tanto, si eso además se hace de una forma lúdica, como puede ser el tango, está todo. Está bien. A veces llama la atención cuando uno lee consejos como decir, bueno, para determinadas patologías más de índole neurológica, ¿no? Como puede ser incluso hasta un Alzheimer, dicen, bueno, haga actividad física. ¿Dónde está ese vínculo? Bien, la pregunta es interesante porque aquí el problema no es solo haga actividad física, sino la contestación sería ¿qué tipo? Porque tenemos que llegar a matizar todavía más. Está claro que la actividad física mejora en todos los órdenes, pero ya cada vez estamos intentando ser más precisos. Hoy en día ya se está hablando de dosis, control de la dosis del entrenamiento. Y luego, aparte de esa dosis, ¿qué tipo de trabajo se está haciendo? Entonces, hay que abarcar, hay que profundizar un poco más. Y ahí la ciencia es donde puede hacer mucho. Y acá vuelvo a nuestra realidad, Alejandro, ¿no? O sea, ustedes están tratando de colectivizar conocimiento
porque todos conocemos cerca de casa un gimnasio que a veces puede ser una gran cadena, a veces puede ser un gimnasio en un garaje, pero no sabemos si la persona que nos está asesorando sabe qué es lo mejor para cada uno. Y por eso me parece sumamente valioso que este conocimiento ustedes lo den en este congreso de manera gratuita y que de alguna manera nos va a llegar a nuestra vida. Sí, correctamente. El acceso gratuito permite que tanto los que estamos un poco más cerca del mundo académico o como los que estamos en el campo profesional más vasto, como los profesores de clubes o los profesores de las diferentes instituciones públicas, así como los emprendedores que tienen sus gimnasios, tienen la posibilidad de acceder a un espacio donde tiene como estas dos vertientes, el entrenamiento para la salud y el entrenamiento para el alto rendimiento. Pero aquella persona que va al club de la esquina, del garage al que te hacía referencia, también combina estas dos realidades, porque hay gente que va a ese club de la esquina para prepararse para la maratón o para competir en un triatlón. Por lo tanto, sería interesante que se pudiera acercar, o del mismo lado nos ponemos nosotros, de permitir y generar el espacio para donde se intercambien los conocimientos más actuales sobre evaluaciones o indicadores del rendimiento, ya sea para la salud o para la mejora del rendimiento propiamente dicho en la disciplina deportiva que elijas. Nada que ver lo que hablamos previamente, pero cuando voy al gimnasio, ¿yo debería preguntarle a la persona que lo regentea qué título tiene? Yo creo que debería. ¿Por qué? Porque realmente estamos poniendo en manos de personas no profesionales nuestra salud. Salud y rendimiento cada vez están más unidas. Y sin conocimiento es fácil que nos puedan lesionar, es decir, que nuestra salud se vea perjudicada. Y creo que programas como este van a concienciar de que es necesario instituciones como la universidad para poder garantizar un uso seguro de eso que hemos estado hablando, de la dosis de entrenamiento. Me gustó el número que diste de inscriptos y de gente participando porque habla de una voluntad de recibir conocimiento. ¿Cuánto se investiga en Uruguay? Porque también hay una epidemiología en estas cosas. No todos los países o todos los habitantes de distintos lugares del mundo requerirán del mismo tipo de entrenamiento y demás. ¿Tenemos esto? ¿Qué sabemos de nosotros? ¿Qué sabemos de nosotros en términos de actividad física? Es un registro que lo hace otro grupo de análisis de la investigación. Nuestro grupo está un poco más centrado en el entrenamiento y aspectos de la salud, pero no en términos de tener un mapeo de la sociedad. Justamente el polo de Rivera, ¿no? También vinculado al ISEF, tiene un grupo de investigación que maneja un poco más esos datos, esa línea de investigación. Sí, pero la primera respuesta es sí, sabemos. Sí, tal vez no todo lo que haya que saber, claro, sí, pero tenemos conocimiento propio. Sí, hay conocimiento, también hay algunos estudios de la Secretaría Nacional de Deporte. De hecho, hay una ponencia que, si no recuerdo, es mañana de tarde, ahora no recuerdo bien el programa, que va a traer a colación esos números. Bien. Nuestro grupo sí que investiga más sobre el rendimiento deportivo o el entrenamiento para la salud. Participa en esta línea, el estudio de tango es también con gente vinculada a nuestro grupo de investigación. Claro, acá se cruzan disciplinas como la biomedicina, disciplinas que tienen que ver más con lo biológico, a veces con la ingeniería, con el desarrollo de equipos, de aparatos, de mediciones. Pensando, ¿dónde está el fin último? ¿En generar ese superdeportista de alto rendimiento o en una población más saludable? ¿Cuál es el motor que mueve esto para ustedes? Bueno, esto es muy personal, la respuesta. Sí, no, sí. Es personal, pero es una reflexión que sí es necesario abarcarla. Está claro que para que podamos dar datos necesitamos instrumental. Y actualmente en la vida parece que está muy separado salud y rendimiento. Son como campos absolutamente divergentes. Y no es así. Una persona de 70 años tiene que rendir para vivir y por lo tanto tiene que estar saludable. Y es necesario que haya instrumentos que le digan, usted está bien en su estado de salud, que se haga un normograma. Por eso en nuestro grupo creamos la dinamometría, trabajamos con la dinamometría porque es una forma de unir salud y rendimiento. Bien.
Para despedir un tema que ni mencionamos y que es clave en todo esto, que es la nutrición. Hay módulos de nutrición también en el Congreso. Existen, sí, algunas presencias, también no recuerdo el programa, pero hay especialistas que están vinculados al área más de la salud, que comparten los avances de estudios que han tenido en esa área, asociados al deporte o a la salud, dependiendo del enfoque que le estén dando en ese momento. Bien, es el momento del año donde la gente empieza a ir al gimnasio, se arrima al verano, todo el mundo quiere mejorar su estado y está bueno que este insumo se genere en este momento y sobre todo que no se pierda el vínculo, que no sea un impulso de 3 días, ¿no? Que haya quienes tal vez estén arrimando por primera vez o retomando un vínculo, que lo mantengan, ¿no? Sí, esperemos que sí, que sea como un disparador para que las personas se actualicen un poquito más, para que se animen más de lo que ya tenían pensado en hacer algo, y para que a su vez fortalezca los vínculos entre los diferentes grupos de investigación, ya sea a nivel internacional, como en este caso, como los vínculos que se pueden generar nuevos entre gente que te ha acercado para decir, me gustaría acercarme y desarrollar este tipo de estudios o cooperar con otras líneas de investigación que complementen, por ejemplo, los de Rivera, con los estudios de Rivera, con los estudios que hacemos acá en el polo de Montevideo. Claro, hay estudios en Paysandú. También, claro. En Rivera, en Maldonado. Y en Maldonado también. Sí, o sea, tenemos de alguna manera los 4 puntos cardinales. Sí. Hay que meter contenido en el centro ahora. Sí, vamos a ver cuál es el apoyo que hay para el desarrollo allí. Bueno, yo me gustaría aprovechar esta oportunidad pues, para agradecer todo el trabajo que está haciendo la universidad, la organización del Congreso, que realmente creo que es una iniciativa que sobresale en todo, tanto en tamaño como en calidad. Y creo que hay que resaltarlo. No solo por el tema antes que hemos dicho que es una iniciativa pública, porque algo puede ser público, pero que haya más de 1000 personas interesadas en su salud, yo creo que habla muy bien de un pueblo como Uruguay. Para despedirlos, y como yo les dije, estamos en el 5º año sobre Ciencia TV Ciudad, les quiero... Mira, estoy perdiendo el micrófono, siempre que hago lo mismo, y después no se escucha nada, con su permiso. Acá está, son presentes de Ística Objetos, ustedes eligen cuál más quieren. Vamos a hacer piedra, papel y tijera. Los 5 años de este programa. Gracias. El souvenir. Bueno, me lo quedo en la mano. Muchas gracias a los dos y bueno, mucha suerte con lo que queda del Congreso. No, gracias a ustedes. Cerramos nuestro programa de hoy y volvemos acá a TV Ciudad la semana que viene. Muchas gracias.